A ver, pensemos en algo. ¿Qué tienen que ver el precio del café que tomamos en la mañana, las reglas de tránsito que seguimos y las noticias que vemos por la noche? Parecen cosas totalmente desconectadas, ¿verdad? Pues resulta que no tanto. Todas, absolutamente todas, son el resultado de decisiones, de estructuras de poder. Y bueno, la ciencia política es la que nos da las claves para entender todo eso. Hoy vamos a desmitificarla un poco y a ver que en realidad es como el manual de instrucciones de nuestro mundo. Y es que, en el fondo, todo se reduce a esa gran pregunta. ¿Por qué las cosas son como son? Mucha gente piensa que la ciencia política es solo sobre elecciones o lo que pasa en el Congreso, pero no, va mucho más allá. Se trata de descifrar la estructura misma de nuestra sociedad. ¿Por qué existen ciertas reglas y no otras? Y, más importante aún, ¿quién decide eso? Ok, entonces, empecemos por el principio. Si queremos entender cómo funciona el mundo, necesitamos la herramienta correcta. Y esa herramienta es precisamente la ciencia política, que si lo simplificamos, es básicamente el estudio del poder. Claro, la definición del libro dice que es una ciencia social que estudia cómo el poder político se organiza, se ejerce y se mantiene. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? No es solo saber quién es el presidente o quién está en el gobierno. La verdadera pregunta, la que importa, es cómo funciona ese poder en el día a día, cómo se organiza, cómo se usa y sobre todo cómo se mantiene. Entonces, cuando hablamos de estudiar el poder, no nos referimos solo a preguntar quién manda. No, es mucho más profundo. Es analizar cómo se arman los sistemas de gobierno. ¿Sabes? Cómo se decide quién recibe qué, cómo se distribuyen los recursos. También es entender las estrategias que usan los líderes para consolidar su influencia. Y al final del día, lo más importante es ver cómo todo ese entramado de decisiones nos termina afectando a todos. Y aquí viene lo interesante. Sé que todo esto puede sonar súper teórico, como de universidad, pero en realidad es el arquitecto invisible del mundo en que vivimos. Piénsalo. Cada ley que seguimos, cada servicio público que usamos, cada derecho que a veces damos por sentado, todo, absolutamente todo, nace de estos procesos de poder que estamos hablando. Bueno, dejemos la teoría y vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto en la vida cotidiana? Aquí es donde entran las políticas públicas, que no es otra cosa que las acciones concretas del gobierno, las decisiones que nos tocan el bolsillo, la salud, la educación, en fin, la vida. A ver, hablemos de la salud, por ejemplo. La decisión de construir un hospital aquí y no allá. O el costo de una consulta médica, o el monto que recibe una persona en su pensión. Nada de eso es casualidad. Son decisiones políticas puras y duras que vienen de debates sobre cómo repartir el dinero de todos. No son números que caen del cielo. Y lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con la educación. ¿Cuánto dinero se le da a las escuelas públicas? ¿Qué materias se incluyen en el plan de estudios? ¿Hay becas disponibles para la universidad o no? Todo eso, todo se decide en la arena política. Y ni hablar de la economía de todos, los impuestos que se pagan, la existencia o no de un salario mínimo, los derechos que protegen a los trabajadores, hasta el estado de las calles y los puentes. Todo es producto de discusiones y acciones políticas. Ok, ya vimos el qué hace el gobierno. Ahora hablemos del cómo. Porque el Estado no solo da servicios, también, y esto es clave, pone las reglas del juego para toda la sociedad. Define los derechos y, claro, también las responsabilidades. Y aquí hay un balance, una especie de contrato social. Por un lado, el sistema político nos garantiza libertades fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a votar. Pero por otro lado, como ciudadanos, tenemos obligaciones, respetar las leyes, pagar impuestos, para que el sistema funcione. La ciencia política se dedica a estudiar justo eso, cómo se negocia y se mantiene ese equilibrio tan delicado. Y es que muchas de las cosas más importantes que hace el Estado ni siquiera las vemos. Pensemos en las regulaciones que garantizan que el agua que sale del grifo es potable, o que la comida del supermercado es segura, o las leyes que buscan proteger el medio ambiente. Todo eso es el resultado de decisiones políticas. Es como una red de seguridad invisible que nos protege a todos. Muy bien. Hasta ahora hemos visto cómo la política da forma a nuestro mundo, pero aquí viene el giro más importante. Entender todo esto no es solo para saber más, es una herramienta para el empoderamiento cívico. Y esta frase lo resume todo. Dota de herramientas para comprender el entorno y fomentar una ciudadanía activa y reflexiva. Es justo eso. Entender cómo funciona el poder no es para un examen, es algo práctico. Nos da el vocabulario, las ideas, para pasar de ser simples espectadores a ser participantes activos y conscientes en la sociedad.
¿Y cómo se ve ese empoderamiento en la práctica? Bueno, aquí hay 3 formas súper claras. 1, el voto informado. Con este conocimiento se puede ir más allá de los eslóganes y entender de verdad qué proponen los partidos y los líderes. 2, el análisis crítico. Nos da la capacidad de preguntarnos quién tiene el poder aquí y por qué, y de no creer todo lo que dicen los medios. Y 3, la organización social. Nos ayuda a entender cómo la gente se une en movimientos o sindicatos para lograr cambios de verdad. Al final, lo que la ciencia política nos enseña es que el poder no es algo abstracto y lejano que solo tienen los políticos en la capital. El conocimiento realmente es poder. Nos da, por así decirlo, el mapa del sistema en el que vivimos. Y una vez que uno tiene ese mapa, la pregunta ya no es si la política afecta a nuestra vida. Eso ya quedó claro que sí. La verdadera pregunta es, con este nuevo entendimiento, ¿qué se va a hacer al respecto?